El Mostrador, el primer diario digital de Chile, está presentando El Mostrador en la Clave. Hola, estamos de vuelta siendo las 9:34 minutos de este 30 de marzo del 2021. Falta un día para que se nos vaya marzo. Vamos a conversar sobre las campañas electorales. ¿Qué va a pasar con esta postergación si se aprueba la propuesta del gobierno de postergarla para mayo? ¿Perjudica a los candidatos? ¿A quiénes? ¿Beneficia a algunos? Tenemos dos muy buenos invitados para conversar de esto. Tenemos a Alejandra Ferrari, que es gerenta de la Asociación Chilena de Publicidad. Alejandra, muy buenos días, Alejandra. Hola, Federico, muy buenos días. Y tenemos a Luis Brel, académico de la Universidad Católica, consultor de medios y experto en audiencia. Muy bienvenido, Luis. Hola, un gusto, Federico. Gracias. ¿Esta postergación beneficia a alguien? ¿Perjudica a alguien? ¿Cómo se va a seguir? ¿Se va a suspender, como dicen algunos, o debiera suspenderse en aras de la equidad electoral, o eso no afecta? ¿Qué opinas, Alejandra Ferrari? Parte tú por el lado de la publicidad y el marketing. Bueno, gracias, Federico. Mira, como todo en la vida, yo creo que una postergación de las elecciones claramente va a perjudicar y va a beneficiar a algunos, digamos. No todos están frente a la misma situación. ¿Quiénes se van a ver beneficiados? Aquellos que tengan los recursos como para poder insistir o poder profundizar sus campañas comunicacionales, y los perjudicados probablemente van a ser aquellos que cuenten con menos recursos. Ahora, también es bien relativo, porque hoy día las distintas plataformas que existen, las distintas medios que hay, permiten a no muy altos costos poder manejar una campaña de comunicación, pero efectivamente aquellos que no cuentan con esos recursos o no cuentan con esa asesoría más profesional se van a ver perjudicados versus aquellos que sí tienen acceso. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Luis Brel? Sí, de todas maneras. O sea, hay un costo asociado a hacer campaña que lo va a poder sostener quien tenga mejores espaldas, en general, para esto, quien cuente con mayores recursos. Y por otro lado, lo mismo de recurrir, si uno es un candidato que va sin el apoyo de los partidos y no tiene gran acceso a financiamiento, recurrir a las redes sociales como una manera de estar presente en el público que digamos que habita ese ambiente de las redes sociales, que por allí pueda hacer una campaña que tampoco van a ser campañas de gran alcance, ¿ya? Las redes sociales son usadas todavía en Chile de manera semiprofesional para hacer campañas. O sea, los candidatos recurrirán a sus propias redes de amigos, de amistades, para empezar desde ya a socializarse, los que no tienen apoyo partidario. Pero en general acá estamos viendo que la postergación va a ser patente, o más patente todavía, que las franjas políticas publicitarias televisivas, digamos, porque a esa nos referimos en gran medida, y la campaña puerta a puerta va a favorecer a los incumbentes, generalmente, ya a la gente que está defendiendo sus cargos, que se repostula, o a la gente que tiene patrocinios partidarios y mayores espaldas. O sea, aquí estamos ante una situación que en el fondo igual es más bien un incentivo antidemocrático. Es decir, puede darse una inequidad con esta postergación, que no es el objetivo. Claro, o sea, sí, de todas maneras. O sea, postergar implica seguir, seguir en campaña. ¿Sí? En el fondo las campañas tienen un tiempo también, un plazo, porque las personas generalmente tienen otras actividades a las que se dedican y con las que se ganan la vida. Nadie se gana la vida siendo candidato todavía. Entonces aquí hay un tema de recursos que es importante y un tema también de cómo Chile enfrenta también la discusión en torno al acceso a los medios por parte de los candidatos cuando no tienen patrocinios. Perfecto.
Mira, sí, yo coincido contigo en que efectivamente el acceso a recursos es un tema en todo ámbito de cosas, digamos, en las elecciones, en las campañas electorales, etcétera, y en ese sentido. Ahí volví parece. Hola. Oye, estas son las cosas del mundo pandémico, ¿no? Así es, pues parte de la nueva normalidad, dicen, ¿no? Así es, parte de la nueva normalidad pandémica y remota. Perdónenme que me haya perdido unos segundos, pero veo que ya estaban muy entretenidos conversando. Sí, pues estamos conversando y efectivamente coincido que hay un tema que tiene que ver con el acceso a recursos y eso definitivamente es algo que tiene que ser de alguna manera regulado, sobre todo en los temas electorales, digamos. Ahora, por otro lado, y desde el punto de vista de la comunicación netamente, siempre han habido, y yo vengo del mundo de la publicidad, de las marcas, y sin querer trasladar absolutamente, literalmente, el mundo de las campañas publicitarias de marca a las campañas electorales, sí hay un factor que creo que es importante. Siempre han habido marcas o iniciativas que tienen y cuentan con menos recursos, y es ahí donde efectivamente juega un rol súper importante la creatividad, el conocimiento de cuáles son las claves para manejar las distintas plataformas y los distintos medios, tanto las redes sociales, el puerta a puerta, que hoy día está difícil, ¿no es cierto?, con el tema de las cuarentenas, campañas, bueno, obviamente radiales, telefónicas, o sea, hoy día sin duda, si bien es cierto que los recursos son una limitante, por otro lado existe más que nunca antes en la historia de las comunicaciones una multiplicidad de medios y plataformas que democratizan el acceso a la comunicación. Entonces ahí hay un balance que hay que hacer. Y en ese sentido, más allá de la posterior regulación que haya al acceso a los recursos en las campañas electorales, pienso que sí es interesante poder jugar en construir relatos desde las plataformas y los medios existentes, y en ese sentido, con creatividad probablemente también el hecho de tener más tiempo para comunicar puede ser visto como una oportunidad. Bueno, lo que es el vaso medio lleno, medio vacío, puede ser que la creatividad aporte mucho y por supuesto en las campañas, pero ¿es dable o no? ¿Es real o no? ¿O es una utopía pensar que se pueden suspender las campañas para reanudarlas después? ¿Qué opinas tú, Luis Berel, académico de la Universidad Católica? La suspensión de las campañas no va a detener las campañas mismas. O sea, los candidatos están en campaña y van a seguir hasta el día de la elección. Claro, quizás no lo hagan presencial, oye, ni con palomas en las calles, pero va a seguir la campaña, dices tú. Es una utopía pensar que se suspenden. Sí, por supuesto, y en eso quienes tienen mejores contactos, redes de contacto para acceso a medios de comunicación, van a poder tener cobertura con sus temas a partir de la generación de noticias. ¿Ya? Que eso se da ya sea por la opción editorial de los medios de levantar a ciertos candidatos e invisibilizar a otros, como también por la posibilidad de pagar insertos o publicidad en esos medios. O sea, si yo pienso en el entorno más bien de los medios tradicionales informativos, ya sea radio y diarios, portales, yo puedo colocar publicidad ahí. Y también puedo colocar publicidad en redes sociales, ¿ya? Y usar además las redes sociales gratuitamente, aprovechándome de mi astucia, si soy astuto, digamos, en cómo poder levantar eslogan que sean pegadores o que generen un boca a boca, ¿ya? Pero estamos hablando de una condición donde el Estado debería garantizarle a todos los candidatos por igual un espacio para dar a conocer sus ideas de manera coherente y en un tiempo adecuado. La franja política realmente llega a ser ridícula en la manera en cómo se reparte el tiempo, y este es un tema que finalmente compete a la democracia como tal. O sea, si yo como persona, ciudadano, quiero ser candidato y no tengo una historia de vinculación con un partido, ni voy en un pacto de un partido, tengo de partida mucho menos tiempo en pantalla, y los tiempos se reparten además en una condición que es bien nefasta,
cuando hablamos de la franja política gratuita, que es mirar hacia atrás, a la última elección, cómo se repartieron los votos. Es decir, yo fijo una foto sobre la cual doy las posibilidades de difusión de ideas a partir de 4 años antes. Es decir, lo que estamos viendo en la franja televisiva hoy día corresponde a un Chile del año 2016, caso cabal, de algún modo horadando el gobierno de Bachelet. Tenemos un Chile que no tenía pandemia, un Chile que no tenía estallido social, un Chile que todavía se consideraba un oasis, y donde la reforma a la Constitución o cambiar la Constitución no era tema. Entonces, esas cosas yo creo que de algún modo se tienen que enfrentar, porque son realmente una amenaza a la democracia directa, y que los ciudadanos no tienen la igualdad de oportunidades de acceso a las plataformas, digamos, masivas, como la televisión, de difundir sus ideas en igualdad de condiciones con candidatos de partidos. Bueno, todo eso se ha regulado, se ha regulado harto, se ha ido mejorando, pero tú tienes razón de que el criterio para asignar recursos, en este caso espacios televisivos, puede estar mal y hay que revisarlo, ¿cierto? Y un criterio que se ocupa también para asignar recursos, porque el Estado asigne recursos y financie campañas, también se ven los resultados anteriores. Fue un criterio que se utilizó que puede tener defectos sin duda y en bastante suena necesario a mejorar, sin duda. Alejandra Ferrari. Sí, no, yo coincido totalmente con Luis en ese sentido, o sea, dos cosas. Uno, yo creo que exista una postergación o un cierre del periodo de campaña electoral, me parece que es un tremendo error, porque claramente es perjudicar a aquellos que no tienen un acceso como el que Luis mencionaba, de poder aparecer en programas de televisión, en mesas de discusión, versus aquellos que no lo tienen. Entonces creo que sería un tremendo error. Pienso que como en muchos otros ámbitos de este país, digamos, desde el estallido social y la pandemia, efectivamente los criterios que se están usando para distribuir los recursos en términos de comunicación son criterios tremendamente antiguos. Hoy día estamos con una necesidad de participación ciudadana mucho más grande. Tenemos diversas propuestas, la misma Constitución que vamos a construir tiene espacio para los pueblos originarios, para mujeres. Estamos buscando una Constitución representativa y en ese sentido debiera tener una equidad de oportunidades, todas las visiones en términos de comunicar su mirada, su concepto de país y su propuesta hacia el electorado. Entonces, en ese sentido, pienso que como siempre, la regulación va más atrás que la evolución que tiene la sociedad en las distintas materias y en este caso no es distinto. En el mostrador en la clave estamos conversando con Luis Brel, académico de la Universidad Católica, consultor de medios y experto en audiencias, y con Alejandra Ferrari, gerente general de la Asociación Chilena de Publicidad, ACHAP. Estamos conversando sobre campañas electorales, qué va a pasar con la postergación de las fechas de las elecciones en relación con las campañas electorales, a quién favorece, a quién perjudica. Tú, Alejandra Ferrari, mencionaste la necesidad de la creatividad y de la imaginación y que puede hacer la diferencia en las campañas, ¿no? ¿Qué te parece que centremos la mirada en la elección de constituyentes, es decir, de los integrantes de la Convención Constitucional que nos va a dar una nueva constitución para Chile? Es decir, está de por medio el futuro de Chile de muchos decenios seguramente, porque emprender un desafío constitucional es algo de larga data, no es algo de periodos cortos, ¿no? Las constituciones duran muchas decenas de años. Incluso gustándote o no gustándote la Constitución, así es. Entonces, en el proceso electoral que se está postergando, que está esta reforma constitucional presentada por el gobierno para correr a mayo las fechas de las elecciones, son varias elecciones, los gobernadores regionales, los alcaldes, los concejales y los constituyentes, los convencionales constitucionales. ¿Por qué nos centramos en eso? Porque los demás, algo mencionó Luis Brel, que
que favorece a los incumbentes la postergación, o puede favorecer a los incumbentes, es decir, a los que ya están en el cargo y van a la renovación, favorece a los que son parte de partidos políticos que los apoyan. ¿Qué pasa con los constituyentes? ¿Esta postergación es neutra para los constituyentes o también les puede afectar, y esto a la larga marcar la correlación de fuerzas en la Asamblea Constituyente que le llamamos Convención Constitucional? Centremos la mirada en los constituyentes, por favor. Alejandra Ferrari. Sí, a ver, bueno, yo creo que pasan varias cosas con esta elección, ¿no es cierto? De partida es una elección tremendamente compleja, porque estamos en una misma instancia de votación, se tiene que elegir muchos cargos y a mucha gente, con lo cual ya desde el punto de vista del electorado es una elección difícil de entender, ¿no es cierto? Entendiendo además que no mucha gente es experta en estos procesos electorales y además es un proceso totalmente nuevo. Yo pienso que efectivamente los que están postulando a la Convención Constituyente, sobre todo aquellas personas que no son conocidas, no solamente los incumbentes, sino que también, no sé, pues hay muchos rostros, mucha gente que ha estado en televisión, ¿no es cierto?, y mucha gente que de alguna manera es conocida públicamente en otras instancias distintas de la política. Todas aquellas personas que no pertenecen a ese mundo efectivamente están en una desventaja. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el postergar la elección, teniendo la posibilidad de seguir construyendo un relato, construyendo mensajes, sí puede ser una oportunidad para estas nuevas personas que están entrando a esta competencia. Aquí no hay incumbentes, porque son todos nuevos y van a ser por una sola vez elegidos, ¿cierto? Luis Brel, ¿qué opinas sobre esto? Pero hay muchos, Federico, que si bien es cierto no estaban como constituyentes, sí es gente que de alguna manera tiene una trayectoria que hace mucho más fácil, primero que nada, darse a conocer, entender en qué territorio habitan, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido ellos de alguna manera igual ya tienen una imagen construida. Es mucho más complejo para la gente que está viniendo desde cero a este proceso, construir una imagen, construir un relato. Es mucho más complejo. Claro, es un punto relevante a considerar. Luis Brel. Sí, acá en el fondo una buena pregunta que hay que tratar de pensar en su respuesta es cómo en realidad se resuelve el voto cuando las elecciones son múltiples, son simultáneas y con millares de candidatos. O sea, ¿qué racionalidad aplica el votante o va a aplicar el votante enfrentándose a una situación como esta? Porque habitualmente uno tendería a pensar que el votante además opera con una cierta racionalidad económica de pensamiento. Es decir, trato de simplificar la toma de decisiones para ver por quién voto, ¿ya? Y ahí hay hoy día una real caja negra, porque son miles de candidatos, entonces, y la elección es múltiple, y en este sentido la elección constituyente aparentemente es a la que se le ha dado más importancia, más relevancia en términos del uso de la franja y el uso de las distintas plataformas y medios de comunicación para dar publicidad. Pero aquí estamos, yo creo que frente a una eterna disyuntiva del sistema representacional, que es elite versus no elite. O sea, aquí realmente alguien que no es de la elite, ya sea que sea un político activo, que esté formando parte del establishment, que se retira de un cargo y se postula constituyente o no, ¿ya? O sea, una periferia, digamos, dentro de ese mismo grupo, confrontaba a gente que no tiene ningún lazo con la élite. O sea, aquí vamos a ver realmente si se da o no que finalmente el sistema electoral tiende a reproducir el poder, ¿ya? O sea, tiende a reproducir los espacios de poder, y donde en este caso, si bien la elección constituyente es muy abierta, muy incierta, nadie se atreve a dar ningún cálculo. Lo que podría pasar en este escenario, lo más probable es que finalmente la gente más conocida dentro dentro del mundo político sea la que tenga más oportunidades, pese a que eso iría un poco a contrapelo con el discurso de malestar que originó todo este proceso con el estallido social. Sería una paradoja, ¿no? Sería una paradoja, pero aquí tenemos la confrontación constante de elite, no elite,
ya sea incluso en los independientes que se presentan, porque hay independientes en el fondo que están viendo en esto una oportunidad de participar en un proceso muy relevante, que no han intervenido directamente en política activa, ya profesional, pero que ahora se entusiasmaron, pero también son parte de la élite. ¿Ya? Entonces estamos viendo que yo creo que la gran disyuntiva es si la Constitución va a seguir siendo un órgano generado desde las élites y finalmente para las élites, ¿ya? Que es la paradoja respecto del movimiento social que motiva todo este proceso. ¿Ya? Aquí hay que ver si las organizaciones también sociales son capaces de instalar a sus candidatos o no, porque todo el proceso de la pandemia ha hecho también afectar la interacción social de las personas. Entonces ahí, bueno, ¿cómo hacemos campaña si realmente esto es una caja negra? Alejandra Ferrari. Aquí estoy. No, totalmente de acuerdo con Luis. Yo creo que lo primero que uno puede decir de esta elección es que es impredecible. O sea, yo creo que no tenemos... Y no afecta, oye, y perdón Alejandra, la impredecibilidad que tú mencionas, ¿aumenta o disminuye con el aplazamiento de la fecha electoral? Sobre todo los constituyentes, sigamos centrados en los constituyentes, a tu entender. Yo creo que más allá de la postergación de las elecciones o las campañas, esta elección es bastante impredecible per se, por lo que decía Luis. O sea, aquí vamos a ver cómo se confronta el malestar que hay con las élites, con el establishment, con políticas o gente que está asociada a la política que no ha dado las respuestas a las cosas y a las problemáticas que la gente tiene, versus aquella gente que es más conservadora y que tiende a privilegiar un poco lo que ha estado siempre. Yo creo que hoy día ser parte de la élite o del establishment puede ser incluso una desventaja, ¿no es cierto? O sea, dependiendo un poco de cómo la miremos. Si tomamos un poco los resultados de la última elección, donde el 78% de los electores decidió tener una convención constituyente, creo que da más luz de pensar que la gente, el electorado, digamos, quiere nuevas personas. Entonces es bien difícil de predecir, no tenemos mucha historia, no tenemos muchos antecedentes, y más allá de las encuestas, que hemos visto que no han sido muy aceptadas en su mayoría de los casos, no solo en Chile, sino que afuera también, la verdad es que va a ser un ejercicio interesante de mirar a posteriori, digamos. Claro. Es decir, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo. Claramente. Estos son puras eloguraciones y acercamientos tentativos a un tema muy incierto. Pero lo que es evidente que y lo mencionó Alejandra hace un rato, ¿cuál es la palabra que usaste tú? Que el ingenio, no dijiste el ingenio. ¿Cuál es la palabra? ¿La creatividad? La creatividad siempre va a ser importante, ¿no? Siempre va a ser importante. Ojo que solo si me permites un segundo, es bien distinto la creatividad de lo que es algo chispeante o original. No necesariamente lo original es creativo. Y en ese sentido, mirando un poco las campañas que hemos visto desde los constituyentes, pueden haber sido disruptivas, pueden haber sido de impacto, pero no necesariamente son muy creativas. Entonces, eso da para un programa en sí. Bien, lo haremos. Alejandra Ferrari, gerente general de la Asociación Chilena de Publicidad, y Luis Brel, académico de la Universidad Católica y consultor de medios y experto en audiencia. Muchas gracias a ambos por esta conversación en el mostrador en la clave. Gracias a ti, Muchas gracias a ti. Y ahora nos despedimos, nos vemos mañana a las 8 de la mañana con un nuevo El Mostrador en la Clave. Los dejo con Combinación Clave y Fernando Paulsen. Gracias. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganamos.
Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl.